Bueno, pues bienvenidos a nuestro tercer trimestre de la Escuela de la Biblia. Bendito sea Dios, Dios ha sido bueno, nos ha traído desde aquí y nos va a llevar hasta el final. Y entonces hoy vamos a continuar con estas clases que nos están permitiendo saber de qué se trata cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, como en esta ocasión vamos a terminar el Antiguo Testamento y vamos a empezar el Nuevo Testamento, entonces le cambiamos el nombre a la clase y en esta ocasión es Panorama Bíblico, pero es 3 para tener la continuidad, para que sepamos que es la misma, y tenemos la continuidad. Entonces estamos en Panorama Bíblico 3 y vamos a continuar. En nuestro trimestre pasado nos quedamos a la mitad de los profetas menores, entonces vamos a continuar con el estudio de los profetas menores. En esta ocasión vamos a hablar del profeta Miqueas. Bueno, profeta Miqueas, así es. Y antes de comenzar, les voy a pedir que oremos para que sea el Señor el que nos enseñe, el que nos instruya. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites iniciar este nuevo ciclo escolar para nosotros. Gracias, Señor, porque nos dejaste su palabra en donde tenemos tanto que aprender, Señor, en donde nos dejaste este manual que nos enseña y nos guía por la vida. Te damos muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. La palabra dice que donde haya 2 o 3 reunidos en torno a ti, tú vas a estar en medio de ellos. Nosotros lo creemos, Señor, y sabemos que tú eres el que nos enseñas, tú eres el perfecto maestro, tú eres, Señor, el que nos guía. Te pedimos que nos envíes a tu Santo Espíritu para que nos dé corazones dispuestos, para que nos dé sabiduría, para que podamos entender y comprender, Señor, la magnitud de tu palabra. Te damos muchísimas gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues empezamos con Miqueas. Y si por favor pudiéramos poner la presentation. Y es allá, en las flechitas, en la última, en la de pantalla. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Creo que tenemos que ponerlo. No. Creo que tenemos que ponerle que mueves con el control para poder moverte de ahí. Ahí está, entonces esto puede regresar ahí a André, pantalla. Sí, ya ven que bueno es la onda. Perfecto. Y tú te puedes regresar ahí y no pasa nada, en la grabación se va a ver la pantalla. Perfecto. Bueno, pues entonces les decía, vamos a continuar y vamos a estudiar el libro del profeta Miqueas. Siguiente, por favor. Miqueas, su nombre significa el que es como Jehová o el que es como Dios. ¿Sí? Es el nombre de Miqueas. Como la gran mayoría de los profetas menores, no sabemos nada de él. No tenemos casi ningún dato de su vida. Sabemos que era originario de una localidad que se llama Moreset, porque lo dice, así comienza el libro. Esta localidad está ubicada más o menos a 36 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Y, porque él nos lo dice, sabemos que él profetizó en los días de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Sí? El periodo de la fecha de escritura está ubicado más o menos entre el 756 y el 697. Su ministerio duró casi 60 años. Eso no quiere decir que se haya tardado los 60 años en escribir el libro. Esos fueron los años en los que él estuvo ministrando. En algún momento, en ese lapso, fue cuando escribió. Cuando exactamente, no tenemos la menor idea. Un dato muy interesante que me encontré sobre Miqueas es que resulta que Miqueas fue contemporáneo de Amós, de Oseas y de Isaías. Pero resulta que sí se conoció con Isaías. E incluso hay estudiosos que piensan que fue discípulo de Isaías. Cosa que sí se me hizo bien interesante, porque creo que es la primera vez que nos encontramos una relación así entre los profetas. Él, a pesar de que era un campesino, él vivía en el campo, se considera un profeta urbano porque predicó contra la corrupción de la vida en la ciudad, así como la destrucción de Jerusalén y la destrucción de Samaria. Denunció a los ricos y a los poderosos, a los sacerdotes y a los falsos profetas que actuaban para conseguir poder y privilegios.
estuvo activo durante el periodo en que estuvieron siendo atacados y finalmente fueron capturados por Asiria en la destrucción. Recordemos que Asiria invadió 2 veces. Entonces aquí estamos en la segunda, en donde ahora sí, o sea, los destruyeron, ¿sí? Finalmente, bueno, capturados de Asiria. Su predicación tuvo tanto alcance, fue tan importante que influyó en el rey Ezequías para implementar reformas en Judá. Y probablemente la profecía más importante que él dio es que él fue el profeta que profetizó, redundando, que el Mesías nacería en Belén. Aquí está esa profecía. ¿Sí? Lugar, él escribió en Judá, en el reino del sur. El destinatario de estas profecías pues, es el reino de Judá, aunque hay algunas cosas también para Israel, pero básicamente se centró en Judá. Las palabras claves de este profeta, de este libro: justicia, misericordia, humildad. Él tiene un pedido, o sea, continuamente Miqueas repite que el pueblo de Dios tiene que mostrar justicia en sus caminos, que tiene que amar la misericordia y que tiene que caminar en humildad con Dios. ¿Sí? El mensaje que nos da este libro: el odio de Dios por la injusticia y el ritualismo, y su deleite al mostrar misericordia. ¿Sí? Siguiente. Un resumen del libro de Miqueas. ¿Sí? Básicamente, Miqueas proclama un mensaje de juicio a un pueblo que constantemente está buscando el mal. ¿Sí? Las principales razones para el juicio de Dios sobre las naciones, sobre estas 2 naciones, básicamente Judá, pero también le toca su buena porción a Israel, son gobernantes corruptos, falsos profetas, sacerdotes impíos y comerciantes engañadores. De manera semejante a otros profetas que fueron contemporáneos, ya lo vimos, Oseas y Amós, Miqueas presenta un mensaje en una forma de demanda o corte, o sea, como si fuera un juicio, como si estuviera hablando un abogado, un fiscal. En algún momento Miqueas pareciera que fuera el fiscal que está presentando el caso. Evidentemente Dios es el juez y el pueblo pues, es el acusado. La profecía está ordenada, le llaman 3 oráculos o ciclos. Oráculos por la cuestión de oír, porque resulta que hay 3 versiones. O sea, esos 3 bloques comienzan con la palabra oír. Entonces los dividimos en estas 3 partes. Dentro de cada oráculo, él pasa de la condenación a la esperanza. Y vemos cómo esto es una figura que se repite constantemente en los profetas, sobre todo los profetas menores. Empiezan con condenación, empiezan con juicio y terminan con esperanza, terminan con restauración. Condenación, o sea, él habla de condenación porque han quebrantado la ley de Dios que fue dada en el Sinaí. Esperanza por el pacto incambiable de Dios con sus ancestros. Aquí obviamente está hablando de Israel. También recordemos que los profetas menores no tienen a la vista la iglesia. Ellos nunca vieron la iglesia. Entonces, todas sus profecías se refieren a Israel. Incluso las profecías que tienen que ver con la segunda venida del Mesías, con el milenio, con los últimos, o sea, con la destrucción de la tierra, el nuevo cielo y nueva tierra, todo es en relación a Israel. Ellos no vieron a la iglesia. ¿Sí? Ahora, el libro de diseño está dividido en 3 partes, o sea, se podría decir. Entonces, una parte, un primer tercio se enfoca, si podemos pasar a la otra, por favor, está, un tercio se enfoca en los pecados del pueblo. El segundo tercio se enfoca en el castigo de Dios, que está por venir, y el tercer tercio promete esperanza para los fieles después del juicio. Ahora les decía yo creo que la profecía más importante o más notoria o más relevante, pues es el hecho de que él profetiza que el Mesías nacerá en Belén, pero también es de llamar la atención que esa profecía fue dada 700 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, no hay manera de que lo haya hecho teniendo idea, arreglando y para que sea él. O sea, no hay manera. ¿Sí? Esta aldea que era insignificante, era una aldea muy pequeñita y curiosamente tengo entendido que sigue siendo una ciudad muy pequeña, no ha crecido realmente, pues ahora quiere relevancia eterna. O sea, el nombre de Belén será recordado por siempre. Y a través de Miqueas, Dios revela estas promesas que no había dado en otras ocasiones. Va a permanecer un remanente bajo
juntar a los suyos desde los confines de la tierra, y Sión será restaurada. ¿Sí? La siguiente, por favor. Los temas principales que vemos en Miqueas. Dios hace advertencias para que no tengamos que sufrir su ira. Pues estamos hablando, ¿qué son los temas para los que son nuevos en esta clase? ¿Qué son los temas cuando hablamos? Los temas son, digamos que la enseñanza espiritual, más allá de la profecía específica hacia Israel y hacia eventos históricos, de ahí podemos tomar una enseñanza espiritual para nosotros. Entonces, para nosotros, número uno es Dios hace advertencias para que no tengamos que sufrir su ira. Si no hay obediencia, las advertencias para las si no hay obediencia a las advertencias de Dios, el juicio es seguro. Va a haber un juicio si no hay obediencia. Dios nos disciplina porque nos ama. Esa es su motivación y nada más. Dios sabe que el pecado destruye y Él quiere que permanezcamos enteros. Quiere que seamos uno, ¿se acuerdan? Y la promesa de restauración divina a quienes permanecen fieles a Dios. Les digo, históricamente la promesa de restauración es para Israel, pero espiritualmente la promesa de restauración también nos alcanza a nosotros. ¿Sí? Y bueno, ahora sí vamos a las divisiones principales del libro. La siguiente, por favor. El primer tercio del libro, que ocupa los capítulos 1, 2 y 3, lo vamos a titular Advertencia de Dios sobre el juicio que se acerca. Y aquí vamos viendo diferentes escenas que se van dando según la narración de Miqueas. En un principio vemos al profeta y a su audiencia, o sea, ¿a quién le está hablando? En los versículos 1 al 4 del capítulo 1 se señala muy claramente el origen divino del mensaje. O sea, él está diciendo, está hablando de parte de Dios, y de esta manera destaca su autoridad, para que la gente sepa pues, que no es cualquiera, como le está hablando. Miqueas convoca a todo el pueblo, los llama para que lo escuchen. O sea, que todos se den cuenta, que nadie diga que no escuchó, que nadie diga yo no me enteré, ¿no? Obviamente en ese entonces no había redes sociales, pero no había ni telégrafo, no había teléfono, no había nada, ¿no? Y las cartas eran una cosa que tardaban meses en llegar. Por eso le dice a toda la gente, venga, que convoca a todo el pueblo para oír lo que Dios va a testificar en su contra, o sea, para que escuchen sus cargos. Y el castigo en ese momento está identificado, representado por un terremoto. O sea, es así como que no es el castigo, sino es como la prueba de que Dios está hablando, de que todo lo que va a decir Miqueas se va a cumplir, es a través de ocurre el terremoto. Y entonces, ahí vamos, ¿no? Y después de esto vemos la causa del juicio. Evidentemente Dios jamás va a juzgar sin decir por qué. Dios no es injusto. Dios no tiene motivos ulteriores. Siempre va a explicar por qué. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones del juicio? La rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. Por lo tanto, tanto Samaria como Jerusalén son señalados como centros del pecado. O sea, yo les digo que no se salva ninguno de los dos. Aunque básicamente se va a centrar en Judá, también le va a tocar a Israel. ¿Sí? El juicio de Samaria, así, como Samaria es rapidito. Samaria va a quedar destruida hasta ser hecha cenizas. Así, de plano. ¿No? Dice que no va a quedar, ya sabes, esta figura que se usa mucho en la que se usa en la Biblia, ¿no? De que no quedará piedra sobre piedra. Resulta que Samaria está en una colina, entonces eso es algo literal. Al momento de ser destruida, las piedras rodaron en colina abajo, entonces arriba no quedó nada, las piedras se dispersaron completamente. Y ahora aquí también tenemos la invasión de Judá. Aquí predice la invasión de Judá, que va a llegar a Siria. Y resulta, fíjense nada más, que el juicio es tan grave que hasta el profeta se lamenta mientras describe la invasión de los asirios. Se está viendo que él ve que va a venir algo tan feo sobre Judá que hasta él mismo se siente mal de lo que les va a pasar. Y fueron tales los estragos que hicieron los asirios, fue tan dura la situación que los soldados y los dirigentes huyeron. Dice que la gente que tenía caballos se fue
así como pudo, y que los dirigentes se fueron a esconder a las montañas, curiosamente a la cueva de Adulam, de la que hablábamos el sábado, se fueron a esconder. Una cueva que tuvo mucha relevancia cuando el rey David, esa cueva, la conocemos en la Biblia la primera vez que se menciona, cuando el rey David es perseguido por Saúl, cuando lo andaba persiguiendo, ahí se escondió. Resulta que empezó a reclutar hombres que también estaban siendo perseguidos, no necesariamente porque siguieran a David, por otras cuestiones, que habían sido perseguidos o rechazados. Y entonces resulta que David lo recluta y se escondían en esta cueva, en la cueva de Adulam. Entonces es una cueva de refugio, para esconderse. Y resulta que los dirigentes de Judá se fueron a esconder a la cueva de Adulam. Y entonces ahora sí vienen los juicios. Ahora sí es por qué está pasando, porque además es esto, él les está diciendo lo que va a pasar, pero pasa. Esta es otra particularidad de Miqueas. Los profetas que vimos, los anteriores profetas que vimos, profetizaban hacia el futuro, las cosas que iban a pasar. Y entonces a casi ninguno le tocó ver la realización de su profecía. Veíamos como, por ejemplo, a Jeremías le tocó verlo, a Daniel le tocó verlo, a Isaías no le tocó verlo, y a casi ninguno de los profetas menores de los que vimos le tocó verlo. Pero a Miqueas no solamente le toca ver el cumplimiento de su profecía, sino que en el medio de su escrito, en el medio de su ministerio, ocurre su profecía. Entonces, ahora es explicar, es profetiza que va a haber un juicio, entonces ahora es explicarles por qué está pasando lo que está pasando. Él está hablando más en un presente. El libro de Miqueas está más en un presente que en un futuro. Empieza hablando del futuro, pero después se torna en un presente. ¿Por qué pasó lo que pasó, lo que está pasando? Y entonces les digo primero sobre el juicio a los dirigentes. El primer capítulo nos habla del pecado contra Dios. En el capítulo 2, el profeta denuncia el pecado contra el ser humano. Porque ¿qué estaba pasando? Resulta que estaban llenos de prácticas corruptas. La gente rica solamente se centraba en volverse más rica y estaban oprimiendo al pobre. Así me pasa eso, ¿verdad? Eso dejó de pasar en esa época, por supuesto. Como resultado de este pecado, Dios permite que invasores forasteros dividan el territorio. ¿Y cuál es el resultado? Que como ninguno recibió porción de tierra, los ricos despojaron a los pobres. ¿Sí? Acuérdense que cuando se dividió la tierra, cuando llegaron a la tierra prometida, en ese momento ya pasaron cientos de años. Desde entonces, cientos, más. Yo creo que ya como 1000 desde entonces. Menos como 2000. Entonces, en el transcurso de cuando ellos llegaron, a todos y cada uno de los varones del pueblo de Dios les tocó un pedazo de tierra. A todas las familias. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, las que han visto los videos, hay un video que habla de las hijas de Zelofejad, que fue un varón que murió mientras ya están por entrar a la tierra prometida, y resulta que él muere y deja 5 hijas, solo hijas, y las leyes decían que solamente podían heredar los hijos varones. Entonces las hijas de Zelofejad van con Moisés y le dicen que por favor hable con Dios de parte de ellas, que pues no es su culpa, que ellas son mujeres y que no es justo que el nombre de su padre sea borrado de la historia del pueblo solo porque no tuvo hijos varones. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios cambia las leyes por las hijas de Zelofejad. Y entonces dice que si no hay varones, pero ahí sí, y está bien, cuando se acaben los varones y ya no hay que pueda heredar, entonces la primer mujer hija puede heredar. ¿Sí? Entonces, pues, todas las familias que entraron a la tierra prometida tuvieron un pedazo de tierra. Pero, pues, con el transcurso de los cientos de años y con cosas que están contempladas dentro de la ley, previstas por la ley, resulta que pues, la gente fue perdiendo sus tierras, la gente pobre se vio necesidad de arrendarlas, de plano se vio necesidad de venderlas, los ricos empezaron a aprovecharse, la gente que prosperaba se empezó a aprovechar, y entonces pasó lo que pasa en todos los países. Hay gente que no tiene una casa donde vivir, no tiene un pedazo de tierra, y hay gente que tiene hectáreas, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces Dios los enjuicia por esto, por estar acumulando
por la gente que no tiene tierra, y los ricos, en lugar de ayudar, despojan a los pobres de sus tierras, aprovechando, ya ven este dicho mexicano de que a río revuelto ganancia de pescadores, o sea, aprovechando el relajo, despojaron a los pobres de sus tierras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces Dios también los va a quitar como parte de su juicio, o sea, los va a expulsar. También, o sea, ellos también se van a quedar sin nada. Estuvieron acumulando, pues te vas a quedar sin nada porque te van a sacar de aquí. A ti también. Y también atacan a los profetas, a los falsos profetas, porque obviamente, además de que estaban profetizando cosas buenas, de que solo le profetizaban cosas buenas a la gente, y que, por ejemplo, Miqueas les decía, ahí vienen los asirios, y los profetas falsos que decían, no, paz, pan y paz. Pan y paz, es lo que decían. Es lo que decían. Y entonces, ¿qué pasa? Que quieren mandar callar a Miqueas. Y se acuerdan que eso también ya pasó con otro profeta. Si se acuerdan, en los profetas que vimos, en los profetas menores, a Jeremías, ¿no? A los mayores, a Jeremías, ¿no? Trataron de callar, le dijeron que se callara. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo echaron a una cisterna seca, pero llena de lodo, para que se callara, porque no les convenía lo que decían. Entonces con Miqueas pasa lo mismo, lo quieren callar. Aunque aquí habla de profetas, porque recordemos que es contemporáneo de Oseas y de Amós. Entonces aquí el pueblo, pero aquí el problema es que no solo eran los dirigentes, el pueblo tampoco quería escuchar lo que decían. Tenían miedo. Entonces era así como de, no, ya, cállate, no te quiero oír. Y bueno, entonces por eso está esto. Además también resulta que el pueblo, lo que digo, el pueblo aceptaba cualquier profeta que acomodara el mensaje a su avaricia, a la riqueza y a la prosperidad. Y este profeta falso, esto me llamó mucho la atención. Miqueas dice que un profeta falso es el que habla como si estuviera bajo el efecto del alcohol. Porque dice puras tonterías. Y ahora entendemos muchas cosas. Sin embargo, en este mismo capítulo, desde este capítulo, se empieza a mencionar al Mesías. Se toca al Mesías. Y en este capítulo nos dice, el Mesías va a abrir camino y va a quitar todos los obstáculos que puedan impedir la liberación y el regreso de su remanente a su segunda venida. Desde aquí, él ya lo empieza a mencionar. ¿Sí? Los libros proféticos, como lo vimos en nuestra clase de método deductivo, sí están un poco complicados de entender porque brincan de un tiempo a otro sin avisar, ¿no? Entonces pasa esto, empezamos con, van a venir los asirios, y en el mismo capítulo ya llegaron, y en el siguiente capítulo ya están aquí, y luego en el mismo capítulo va a venir Jesús, pero luego en el capítulo que sigue nos regresamos a cuando, o sea, está así como que, porque pues no veían de forma lineal las cosas, ¿no? O sea, el Señor no se las mostraba. También intentamos esto, los libros en ese entonces, bueno, los escritos de los profetas, no se escribieron, sobre todo los más largos, los más extensos, no los escribieron de un jalón. O sea, tenían una visión y la escribían, tenían una visión, la escribían. Por eso parece que están brincando de un tiempo a otro. Entonces, bueno, le digo, está hablando de esto, de que viene el Mesías, de su segunda venida, y luego nos regresamos a los pecados de los príncipes, de los dirigentes. ¿Por qué van a ser? ¿Por qué están siendo juzgados? Exactamente qué hicieron. ¿Sí? Aquí es donde va a empezar el segundo oráculo. Ahí vamos. Ahí va a empezar el segundo oráculo. Y entonces habla primero a los gobernantes corruptos, quienes deberían de estar al tanto de la injusticia. Pero resulta que su conducta hacia los pobres, Miqueas lo compara como el sacrificio indiscriminado de los animales. O sea, no les importa. Ya es en automático, ya está funcionando en automático y no les interesa. Y aquí entonces también vemos que una vez más como la ley nunca ha salvado y la ley nunca ha servido para salvar. Y el sistema ritual no servía para salvar a nadie. Y tanto así que llegaron a hacerlo de forma automática, y así no sirve de nada. O sea, a Dios no le importaba en lo más mínimo la cantidad de animales que mataran.
porque no se trataba del animal. Eso es algo que nunca entendieron, que no se trataba de la sangre del animal, se trataba de su corazón. Pero eso nunca lo entendió el pueblo en ese momento. Entonces, por eso, cuando llega el juicio, por todo este comportamiento, ellos se preguntan por qué Dios no les contesta. Pues por esto no les está contestando, porque ellos hicieron oídos sordos a la injusticia de los pobres. Entonces, Dios tampoco los va a escuchar. Y entonces aquí también nosotros tenemos que estar con las ventanas paradas. O sea, si nosotros estamos haciendo oídos sordos a la injusticia de alguien más, no podemos esperar que Dios nos escuche, que Dios nos conteste. ¿Sí? No podemos esperar que el Señor nos conteste. Después habla de los pecados de los profetas, o sea, especifica, regresa con los profetas, y nos va diciendo que en vez de ser guías espirituales, hicieron errar al pueblo, lo llevaron por otro camino. Además, el mensaje variaba de acuerdo al trato que recibían. Si los trataban bien, profetizaban cosas buenas, si los trataban mal, pues profetizaban cosas malas. Y incluso llegaron a hablar en contra de aquellos que no los apoyaban. Bueno, es una campaña política, ¿no? O sea, si estás conmigo, todo súper bien, pero si no me apoyas y si no estás conmigo, estás contra mí, entonces te voy a profetizar el mal. Así de plano lo hacían. ¿Cuál es su porvenir? La oscuridad, falta de visiones y discernimiento y la vergüenza de ser desacreditados. O sea, el Señor no va a volver a hablar con ellos. Que aquí entonces, a mí me deja ver un poco que dice que si va a haber una falta de visiones, es que sí hubo. O sea que aquí está hablando de gente que empezó bien, que sí hablaba con Dios, que sí tenía una relación con Dios y en el camino se perdieron y en el camino se alejaron. Ahora, en este punto, ojo, en este punto de la historia, Dios sí desecha a la gente. Entonces Dios sí aquí les dice, pues, yo ya no voy a volver a tratar con ustedes. Ya no va a haber visiones, ya no va a haber discernimiento, ya no los voy a usar. Bendito sea Dios, ese no es el caso para nosotros. Gracias a Dios, Señor Jesús, el Señor no desecha a nadie. El Señor no desecha a nadie ahora. Pero entonces sí, la relación era diferente. Y entonces sí. Y entonces vemos cómo, en contraste absoluto de estos falsos profetas, de todo lo que les va a pasar, tenemos a Miqueas, que tiene un mensaje que tiene la energía del Espíritu Santo y que le da el discernimiento y el valor para presentar este mensaje de juicio en contra del pecado de toda esta gente. De toda esta gente, reitero, que evidentemente eran sus compañeros, que evidentemente fue gente, en esta época, en la época de los profetas, existían las llamadas escuelas de profetas. Los profetas no eran gente ignorante, ¿sí? No todos, o sea, no todos. Hubo profetas que sí no tuvieron instrucción, pero en general los profetas iban a una escuela, se les instruía las escrituras, se les instruía, sí, o sea, y de hecho estas escuelas de profetas fueron fundadas por el profeta Samuel. Él fue el primero porque él es el primer profeta como con ese cargo, con ese ministerio en la Biblia, a pesar de que ya había habido gente que había profetizado como Moisés, pero él fue así como que Dios ya, vas a ser profeta, aparte de cualquier otra cosa que hagas, ¿no? Y él fundó las escuelas de profetas. Entonces, digo, a lo mejor resulta que estos profetas eran amigos de Miqueas, habían sido compañeros de Miqueas y están alejados y se alejaron y se vendieron y se vendieron. ¿A cuánta gente nos vemos hoy? Desgraciadamente, por ejemplo, espero sinceramente que a Jaciel todavía no le haya pasado, pero a mi esposo sí le ha pasado. Compañeros que estudiaron con él en el Instituto Bíblico y que hoy, a 20 y tantos años de que salieron, se vendieron. Y siguen en el ministerio, pero están en megaiglesias, ya saben, con las superofrendas, ¿no? Hace algunos poquitos años, 2, 3 años, por ejemplo, se enteró de un compañero que cuando él lo conoció, era cantante en su país. Creo que era Chile, creo que es chileno. Les voy a decir, creo que era chileno. Y él era cantante profesional. Entonces se convierte, se retira y se va al instituto y todo súper bien. Él tenía un grupo de rock. Incluso creo que se presentaron en Viña del Mar. O sea, llegaron a ser famosos allá en Sudamérica, llegaron a ser famosos. Pero entonces él se retira, se convierte, se va al Instituto Bíblico, estudia para pastor, funda una iglesia, todo súper bien.
Y hace unos 5 años, más o menos, un poquito más, con esta fiebre de los reencuentros, pues lo buscan sus compañeros de su grupo, porque ellos sí fueron famosos, y regresa a su grupo. Entonces deja encargada su iglesia porque se va de gira con su grupo. Y ahora resulta que ya está grabando discos y haciendo giras y presentaciones. No estoy diciendo que esté mal ser cantante. Lo que estoy diciendo es que el Señor ya lo había llamado para otra cosa. Y entonces, pero pues obviamente en esa otra cosa no se gana tanto dinero. No se gana tanta fama. No te conoce tanta gente. ¿No? Y entonces, pues ahorita anda de cantante, la iglesia encargada. Cuando llega a ir a la iglesia, es así de, oh, sí, el pastor rockstar, ¿no? Y se dejó crecer el pelo otra vez. O sea, es un rockstar que de pronto se sube a predicar. Entonces, siento que a lo mejor eso es lo que le pasó a Miqueas, lo que estaba pasando en este momento, ¿no? Y entonces, pero se hace ese contraste. Entonces, esta gente que dejó, pues que dejó su llamado, y Miqueas que dice, no, o sea, yo aquí estoy, y el Señor dice esto, y si te molesta, no es mi problema. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Y también habla de los pecados de los sacerdotes. Avaricia, comerciando con la religión, arrogancia, confiando en que el Señor está con ellos y que por tanto ningún mal va a poder tocar. Llegaron al punto de los sacerdotes, llegaron al punto de permitir que los contrataran, que les pagaran los sacerdotes. Y a mí esto me brincó un montón, porque eso es algo que pasa hoy en día. ¿Saben cuántas iglesias le pagan a su pastor? Ojo, una cosa es que la iglesia sostenga a su pastor. Eso está bien, y eso es un llamado bíblico, ¿sí? Y eso es, de veras, es el anhelo, por ejemplo, a mí es el anhelo para la iglesia, que el pastor pueda vivir de su iglesia precisamente para concentrarse completamente. Claro, para concentrarse completamente. Ustedes ya se están dando cuenta que ser pastor es muchísimo más que pararse a predicar. Eso es la tarea del domingo. Toda la semana se tiene mucho trabajo. El pastor tiene mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Pero hay iglesias en donde han malentendido el sistema de gobierno, en donde los que mandan son los ancianos, es el presbiterio, y los que mandan son los ancianos, y entonces el pastor es un empleado de la iglesia, ¿no? Y vaya, las iglesias, las iglesias presbiterianas contratan a sus pastores por 5 años, sus contratos son por 5 años. Al terminar los 5 años, si a la iglesia le parece y le gusta cómo ha estado llevando, pues le renuevan el contrato. Pero si no le gusta, terminan el contrato y mandan llamar a otro pastor. Ese va a acabar. Y hay iglesias que ofrecen, o sea, no inventen, lo que el sueño de cualquier pastor sería ser un pastor de la iglesia de mis suegros. La iglesia de mis suegros, al pastor le dan casa pastoral, que es una casa de 2 pisos, creo que son 4 recámaras, 2 baños, por mi casa, yo se los enseño, pero les dan casa pastoral, les dan, tienen una camionetita de la iglesia que se la dan al pastor para su servicio, le pagan los servicios de la casa, luz, agua, teléfono, cable, internet, todo lo paga la iglesia, le pagan su sueldo, tiene seguro social, le dan aguinaldo, es un empleado de la iglesia. Entonces, obviamente, ¿Qué iglesia es? Es un empleado, totalmente. Ahora pregúntenme en 30 años, ¿cuántos pastores han durado más de un ciclo? Ninguno. Y han tenido ciclos completos sin pastor. ¿Y quién predica? Los ancianos se turnan. Y entonces, cuando entran en esa comodidad de que los ancianos se turnan para predicar, ¿para qué quieren un pastor?
y han estado años sin pastor. Entonces el pobre pastor que llega, 1 o 2 años y va para afuera porque no aguanta, porque no le permiten ser la autoridad que debería de ser, porque está contratado, es un empleado. Eso es lo que pasaba en este momento con los sacerdotes. Los sacerdotes se ofrecieron, se permitieron ser contratados. Había familias poderosas que tenían a su sacerdote, se le pagaban. Cuando la Biblia especifica, la ley especificaba que la tribu de Leví es la que se iba a encargar de administrar la casa del Señor, que por eso no les toca porción de tierra, porque el Señor es su porción y no tiene por qué faltarles nada, porque precisamente de todo lo que se ofrenda, ellos tienen derecho a una porción, pues de eso viven. Entonces, ¿para qué querría un sacerdote un trabajo? Por dinero. Y los sacerdotes no tendrían, o sea, teóricamente los sacerdotes no tendrían necesidad de dinero, porque todas sus necesidades las cubre el templo. Sus familias vivían ahí, por eso el templo tenía cuartos, o sea, alrededor era como cuartería, porque ahí vivían. Entonces todo esto lo torcieron, ¿sí? Todo esto lo torcieron, y entonces resulta que por eso terminan diciendo que todas las clases dirigentes son culpables. Los gobernantes juzgaban para recibir recompensa, los sacerdotes enseñaban porque eran contratados para hacerlo, y los profetas hacían pronósticos a cambio de dinero. Todos se vendieron, todos se vendieron. Entramos al segundo oráculo, que es el capítulo 4 y el capítulo 5, y entonces en ese segundo oráculo entramos venimos de toda esta podredumbre y de todo este lodazal, y de pronto Miqueas se empieza a hablar del reino mesiánico. Porque es que desde hace un ratito que ya no se puede, entonces podemos ir por un cable HDMI. Sí, claro. Como unos 2 minutitos. Oye, por supuesto. Por supuesto, hacemos una pausa, entonces, sí. Si alguien quiere ir al baño. Eso que dijiste no era el segundo. No, es el primer oráculo. Vamos a entrar al segundo oráculo. Ya ves que comienza el segundo oráculo. Comienza el segundo oráculo con su predicción del reino mesiánico. Lo digo, que hagas así como. Espérate. Agarrar mi punto. Ya. Dijiste, ¿comienza el segundo oráculo? Vamos a comenzar. Y el nombre del segundo oráculo es del 4 al 5. Es capítulo 4 y 5 y es predicción del reino mesiánico. Entonces el primero es del 1 al 3. Es que está diciendo yo anoto como los pueblos ahí, todas las pero se puede ir a lo de aquel lado, pero lo pones después, ¿verdad? Sí, acuérdense que yo les comparto, también es eso, al final, sí lo voy a hoy no, pero mañana, o sea, hoy en la tarde, porque no cuando termine la clase, más al ratito, yo les comparto siempre tanto mis notas como la presentación. Yo se las comparto en el grupo. Ahora sí hay algunas cosas que pues de mi rojo pecho, entonces por eso tenemos la clase, por eso nada más les mando las notas. ¿Paraste la grabación? No. Está. Bien. Hola, YouTube. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo así como Por lo para...? pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún duda, comentario o algo? Para que yo no sé qué. ¿Era un profeta joven o ya cuando... Pues cuando empezó, no tenemos idea, no hay datos de la vida de Miqueas, pero yo asumo que debe haber estado joven, no jovencito, o sea, no un adolescente, pero yo asumo que habrá tenido unos 30 cuando Dios lo llamó, 20 y tantos, si su ministerio duró 60 años. 60. Entonces, 59. Entonces yo creo que a lo mejor de 20 y tantos años lo habrá llamado el Señor, y ya para los 70 y tantos ya se retiró. Entonces era contemporáneo con Oseas, Amós, Isaías. Y los estudios dicen que parece que fue discípulo de Isaías. Y entonces ahorita vamos a ver precisamente una cosa muy curiosa respecto a Isaías.
Tenemos problemas técnicos YouTube. Ahorita regresamos. No sé la presentación. Como que ya no la transmito para acá. No debería ver. Si tú la ves ahí, se debería de poder ver acá. Pues no importa, nos seguimos así. No hay problema, nos seguimos así. Ya saben que de todas formas en la grabación sí se va a quedar la presentación y yo se las comparto a ustedes. ¿Okay? Bueno, entonces les decía, vamos a entrar al segundo oráculo, que es la predicción del reino mesiánico, son los capítulos 4 y 5. Y entonces les decía yo, aquí tenemos una particularidad respecto a la relación que tuvo con Isaías. Les voy a pedir, por favor, a ver, ¿quiénes tienen Biblia? Ok, Juan Carlos, te puedo pedir, por favor, que busques Miqueas, el capítulo 4, del versículo 1 al 5, por favor. Y antes de que lo leas, permítame. Y Shell, por favor, Isaías 2, versículos 2 al 4. Entonces, Miqueas 4, del 1 al 5, y tenemos Isaías 2, del 2 al 4. Entonces, le voy a pedir primero a Sherry que si puede leer, por favor. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y defenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se alistarán más para la guerra. Juan Carlos, por favor, inicia el 4 del 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Les digo, esto es algo bien notorio, sobre todo teniendo ya el conocimiento de que ellos sí se conocieron y de que tuvieron una relación cercana. Entonces, aquí hay, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen, a ver, ¿quién citó a quién? Porque son contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿quién citó a quién? ¿Quién escuchó primero al otro? Pero en realidad eso no es importante. Aquí lo que es importante es que el Señor, fíjense cómo para el Señor fue tan importante que su pueblo tuviera este conocimiento, que su pueblo viera qué es lo que iba a pasar, que se lo reveló de manera simultánea a dos profetas que estaban actuando en ese momento, pero que estaban en reinos diferentes, estaban en lugares diferentes, ¿sí? Entonces, el Señor los usó, y entonces, ¿qué pasa? Que a veces eso pasa, y de hecho, nos ha pasado, incluso nos ha pasado a nosotros. ¿No se acuerdan, por ejemplo, cuando hemos tenido reuniones participativas, cómo de repente
todos hablan de lo mismo y nadie se puso de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Señor quería que la comunidad, que la congregación escuche sobre eso, aprenda sobre eso. ¿Qué ha pasado de pronto? Yo me he fijado que de pronto ha pasado con expresiones, con enseñanzas, con cosas que dicen Paulino y Jacir, que son lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enfatizar eso. Quiere, o sea, es así como de, hey, esto es importante. Entonces, no voy a usar solo a una persona, voy a usar a 2, o a 3, o a 4, porque tienen que escuchar esto. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Esto fue lo que pasó aquí. Y entonces vean cómo estos dos predicadores, estos dos profetas, le están dando esta enorme esperanzas al pueblo completo. O sea, aquí ya es a todo, tanto a Israel como a Judá, de que va a venir una restauración, de que el centro de atracción va a ser el templo, va a ser la casa del Señor, Jerusalén, o sea, de que todos van a regresar. Porque aquí recordemos que aquí, cuando Miqueas está hablando, aquí ya pasó la invasión de Asiria, aquí ya destruyeron a Samaria y a Jerusalén. Entonces les está diciendo, van a regresar, y además todos van a regresar a Jerusalén. Ya no va a haber 2 capitales, va a ser una sola, y va a haber paz, y ya no va a haber guerra. Entonces, esto es lo que les está prometiendo. Después vemos cómo habla de cómo se va a estar establecido el reino mesiánico. Miqueas continúa con su descripción de las condiciones maravillosas que va a tener el reino terrenal que va a encabezar el Mesías, y aquí está hablando, al estar hablando de eso, está hablando del milenio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando de un reino, está hablando de un momento de gobierno. Apocalipsis nos enseña que el Señor Jesús va a venir a regir con vara de hierro por 1000 años. O sea, esto no es el nuevo cielo y la nueva tierra, todavía es esta tierra. Entonces es el periodo que conocemos como el milenio. Y también nos dice, aquí habla, por ejemplo, de que Judá será llevada cautiva a Babilonia. O sea, esto es antes, ¿se acuerdan? Primero fue la cautividad de Asiria y después fue la cautividad de Babilonia. Entonces, que Judá va a ser llevada cautiva a Babilonia, pero que el Señor los va a liberar de ese cautiverio por medio del rey persa Ciro. Pero, o sea, aquí sí todavía falta un montón. Para que esto suceda, faltan, o sea, desde la invasión hasta que culmine y que van a ser liberados, faltan como 100 años. ¿Sí? Nada más la deportación de los 70 años. Hasta que los liberaron, aquí esto todavía es en el futuro, pero les va a permitir regresar a Jerusalén. Regresa a la segunda venida, o sea, ven cómo brincan tiempos, ¿no? Entonces regresa a la segunda venida y habla de la reunión de las muchas naciones y de los muchos pueblos, ¿sí? Aquí sí, ellos probablemente, Miqueas no tenía la menor idea de lo que estaba viendo, no entendió lo que estaba viendo. Porque en esta reunión de las muchas naciones y de los muchos pueblos, aquí sí están los gentiles, aquí sí estamos nosotros. Pero como el Señor no nos reveló el misterio de la iglesia, yo le digo, pues yo veo gente de todas las naciones. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque tendríamos que ser nada más nosotros. ¿Por qué hay muchos pueblos? No lo sé. Tendríamos que ser solo nosotros. Pero bueno, pues vamos a estar todos juntos. Y hay quienes piensan que esta reunión de muchas naciones y de muchos pueblos también tiene que ver con la batalla del Armagedón. Recuerden que la Biblia nos dice que se van a reunir todas las naciones en contra de Jesús y de su pueblo y de su iglesia, cosa que ellos no veían en este momento. Después tenemos, aquí está la profecía, la referencia. Miqueas 5:1, en donde se nos dice que el Mesías nacerá en Belén de Efrata. ¿Por qué especifica? Porque resulta que hay 2 Belén en ese terreno, Belén de Efrata, y hay una Belén en Zabulón, en lo que era el territorio de Zabulón. Entonces, para diferenciarlas, y entonces se nos dice también esta cosa, esto me gustó mucho, y bueno, creo que algunos ya lo saben, Belén significa casa de pan. Ese es el significado de esta nación, del nombre de este pueblo. Pero resulta que la región donde está el nombre de Efrata quiere decir fructífero. ¿Sí? Entonces está refiriendo a que el Mesías va a nacer en la casa de pan fructífera. ¿Sí?
¿sí? ¿Por qué resulta? ¿Y por qué se llama así? ¿Por qué se les denomina así? Porque esta parte del territorio era lo que era conocido como el granero de Israel. Aquí se producían los granos para surtir a todos. Entonces, por eso está asociada con estas palabras, están asociadas a esta región, ¿sí? Después habla del nacimiento de Cristo y después habla de que va a haber un intervalo y que va a ser rechazado, ¿sí? Y que va a ser rechazado. En estos dos versículos, en el 3 y en el 4 del capítulo 5, nos habla de la primera venida de Cristo, de que va a haber un intervalo y que va a haber una segunda venida, ¿sí? O sea, porque aquí habla de que va a venir y lo van a rechazar, entonces él se va a ir. Y que menciona que se va a ir por un tiempo y luego va a regresar, y entonces ya se explaya más hablando de la segunda venida de Cristo y hablando de que va a traer poder y dominio que les va a proporcionar seguridad y paz, ¿sí? Y la promesa para su pueblo es que el remanente será salvado. La presencia de Israel en medio de muchos pueblos va a ser como un manantial de bendición para algunos, pero para otros va a ser como un león, una fuente de temor y de destrucción. Y aquí también se les advierte que todas las formas de confianza en el ser humano van a ser destruidas, van a ser quitadas de en medio. Los carros de guerra, los ídolos, los gobernantes, o sea, cualquier cosa en la que el ser humano pueda poner su confianza, va a ser removida, porque el único digno de confianza va a ser el Mesías, va a ser el Señor, y no se necesita a nadie más para ser liberado, y solamente a Él se le va a adorar. Y aquí pasamos al tercer oráculo, y el tercer oráculo es el capítulo 6 y 7, son los dos últimos capítulos, y los llamamos la controversia y misericordia divinas. Empezamos aquí, ahora sí, con una controversia contra el pueblo, digamos que con esta figura de juicio, de que estamos en un juzgado, estamos en un juicio, y entonces se nos está diciendo que Miqueas, entendemos que Miqueas es el fiscal de parte del Señor, los montes y los collados van a actuar como testigos en contra de su pueblo, porque han estado siempre ahí desde que la ley fue dada en el monte Sinaí. Ellos han estado presenciando todo lo que ha sucedido. El caso se presenta como si fuera una apelación y se le ofrece a la gente la oportunidad de expresar, o sea, Dios es tan bueno y tan misericordioso que hasta les da la oportunidad de: díganme si tienen alguna queja, díganme si piensan que yo les he hecho algún agravio. O sea, Dios llega a hablar incluso como si Él fuera el culpable, como así de: díganme en qué les fallé, qué hice mal, prácticamente, qué hice mal. Y entonces, pero obviamente sin esperar una respuesta, eso es una pregunta retórica, o sea, porque evidentemente no, o sea, evidentemente no, que Él jamás de los jamás va a ser el culpable. Y entonces Dios les recuerda que Él los redimió, que Él ya los redimió, les recuerda, les hace un recordatorio de cómo los sacó de Egipto, les hace un recordatorio de cómo los liberó de la maldición de Balaam, o sea, habla de diferentes cuestiones en la historia, ¿no? de lo que ya los ha cuidado y de cómo los ha protegido, y esto lo hace para que les para probarles su amor y su justicia hacia el pueblo. Entonces el Señor les da sus requerimientos espirituales. El pueblo pregunta qué es lo que sería aceptable a Jehová. Y entonces aquí el Señor retoma lo que ha dicho, yo creo que en casi todos los libros del Antiguo Testamento: no busca sacrificios, los busca a ellos mismos. ¿Sí? No se trata de la sangre derramada de los animales, se trata del corazón del ser humano. ¿Qué es lo que busca? Una norma de conducta, hacer justicia. Busca tres cosas: una norma de conducta a través de hacer justicia, la relación correcta con otros al hacer misericordia y demostrarla, y una actitud hacia Dios caracterizada por humildad y devoción hacia Él. Aquí se denuncian los pecados
y se juzgan, aquí están denunciados y juzgados los pecados, el escarmiento, digamos, aquí está, se les advierte que van a ser castigados por Dios mismo, porque Dios mismo los va a castigar. El engaño para enriquecerse es condenado por Dios, y los efectos de sus pecados van a ser enfermedad, desolación, falta de satisfacción, pérdida de cosechas, asolación y ser motivo de burla, oprobio y reproche. O sea, va a haber castigos físicos, va a haber castigos emocionales y va a haber castigos espirituales por haber pecado contra el Señor. Sobre todo ante tanta advertencia. Sobre todo. Sí. Ojo de pescado. Y entonces aquí Miqueas nos habla de las circunstancias en las que está el pueblo, se lamenta por las circunstancias del tiempo que está viviendo y se da cuenta que su búsqueda de una persona íntegra y justa es inútil, que no la va a encontrar, que no hay una persona así en el pueblo. Se compara a sí mismo con el labrador de una viña que entra a su viñedo casi al final de la temporada y no encuentra un solo fruto. Y ven, también les digo, esta es una situación así histórica específica para Israel, pero vean cómo también tiene aplicaciones para nosotros. El Señor es un labrador, nosotros somos, tenemos que dar fruto, nosotros somos las vides del campo. Y el Señor nos abona, el Señor nos riega, y el Señor nos cuida. ¿Y qué va a pasar cuando sea el momento de la cosecha y llegue el Señor y resulta que no hay una miserable uvita? O sea, los líderes conspiraban entre sí para obtener lo que querían, nadie era digno de confianza y aún los vínculos más cercanos eran quebrados, hasta los parientes se peleaban. O sea, estaba ya tan fuerte esta cuestión de avaricia, de engaño, de corrupción, de que hasta dentro de las familias había problemas por dinero. Aquí casi toda la raíz de todo esto es dinero. En esta época el asunto es el dinero, específicamente tener dinero, ser rico. ¿Sí? Y después tenemos la confesión del profeta representando al pueblo. Aquí Miqueas habla como si estuviera hablando el pueblo delante de Dios y aparta sus miradas de las circunstancias negativas para ponerla en Dios, en quien puede confiar plenamente para su salvación, en la seguridad de que va a escuchar su oración. Israel confiesa su fe en el Señor y advierte a sus enemigos que se levantarán otra vez. ¿Sí? La nación confiesa su pecado, reconoce la justicia del castigo de Dios y anticipa su restauración definitiva. O sea, el pueblo entiende. Afortunadamente, en este punto de la historia, el pueblo lo entiende. Lo entiende, pues para más ojos, o sea, el pueblo lo entiende, más bien me tengo que explicar, lo va a entender. Esta confesión de Israel no ocurrió en ese momento. No ocurrió en ese momento. ¿Por qué? Porque si al momento de que esta confesión ocurra, al momento de que el pueblo reconozca su pecado delante de Dios y que Dios ha sido justo en castigarlos, va a haber una restauración. Israel no ha sido restaurado. No ha pasado. O sea, en el momento en el que ellos lo acepten, Miqueas no está hablando como presente porque es una visión, está viendo el momento en el que va a pasar, lo está viendo como presente. Es como lo que le pasó a Juan con el Apocalipsis. El Apocalipsis está escrito en presente porque Juan lo vio como si estuviera ocurriendo en ese momento, pero todavía no pasa. Pues aquí es lo mismo. Miqueas vio como si fuera el presente el momento en el que Israel va a aceptar su pecado y el momento en el que va a aceptar el juicio de Dios y va a ser restaurado. Pero esto todavía no sucede. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sencillamente porque Israel todavía no está todo junto, completo en Israel. Los judíos todavía están viviendo en todas partes del mundo. ¿Sí? Y no ha habido una restauración de Israel como nación completa, total. Ya empezó en 1945, cuando se les nombró nación y se les dio un pedazo de tierra. Pero todavía no termina, porque todavía hay muchísimos judíos que no han reconocido a Jesús como Salvador. De hecho, la gran mayoría de los judíos, y en este momento el pueblo, o sea, los judíos
están probablemente más alejados que nunca de Dios. Porque ahora, antes, hasta más o menos como el siglo XIX, o sea, hasta los 1800, ser judío era una declaración de raza y de religión, o sea, iba junto, era una sola cosa. Era decir, yo soy judío, es que nací judío, es mi raza, pero además es mi religión. Más o menos a mediados de los 1800 empezó a haber una serie de concilios y de cosas así como la iglesia cristiana, y resulta que se separaron. Y entonces ahora un judío es judío por raza o por religión. Uno puede ser judío y puede ser israelita, ahora sí. Y ser israelita es alguien que nació ahí y que tiene esa raza, pero no necesariamente es judío. No necesariamente practica la religión judía. Y los judíos practican la religión judía, pero no necesariamente nacieron en Israel. De hecho, la gran mayoría no nació en Israel, nacieron en todos los países del mundo. Entonces, esta restauración todavía no llega. Esta restauración todavía no llega. Entonces vemos también cómo esto es una constante. Lo vimos con todos los profetas que ya hemos visto, que lo vamos a seguir viendo con los profetas que faltan. Hablan de la restauración de Israel, pero eso es algo que no ha pasado. Para ninguno ha pasado. ¿Sí? Y bueno, vemos al final cómo él tiene la visión de la ciudad reconstruida, o sea, de Jerusalén reconstruida, y por los que van a regresar del exilio. Y entonces aquí retoma, digamos, lo que habló en el capítulo 5 y que tiene que ver con lo que dijo Isaías, ¿no? Cómo Jerusalén se va a convertir en el centro de atracción de las naciones, va a haber una expansión territorial sin precedentes, o sea, se van a hacer incluso más grandes de lo que fueron al principio. En este momento Israel no tiene el tamaño que el Señor les dio, es más pequeño, porque está todo este problema de la Franja de Gaza, Palestina y otras áreas que les pertenecían antes. Y entonces, pero además el Señor les promete que les va a dar más territorio todavía. Israel como nación va a ser más grande. Va a haber una expansión territorial y una llegada masiva de inmigrantes. O sea, ahora sí van a llegar todos van a llegar. Esta bendición, sin embargo, va a ser precedida por juicio. Aquellos que se opongan al gobierno milenario del Mesías, su tierra terminará desolada. Y entonces Miqueas apela al cuidado pastoral de Jehová, que los cuide como si fuera su pastor. Y la respuesta es que Dios les dice que por supuesto que Él va a estar con ellos, va a ratificar su presencia y su poder, como lo hizo en el éxodo de Egipto. Y dice que va a causar confusión y asombro entre las naciones y los va a llevar a temer a Dios. O sea, va a volver a ver milagros espectaculares, como los que se dieron en ese momento. Y el libro cierra con la compasión del Señor. En respuesta al carácter de gracia y perdón que Dios muestra a Israel, el remanente arrepentido exalta su gracia y su misericordia. Exalta su perdón. Miqueas nos muestra cuán incomparable es Dios, debido a que Él nos perdona y olvida nuestros pecados. Nos muestra su piedad cuando nos dice que Él quita la vista de nuestros pecados arrojándolos a lo profundo del mar. Y nos habla de sus promesas cumplidas, demostrando la perpetua fidelidad de Dios con su pueblo. Entonces, termina con esta promesa gloriosa, que todavía es una promesa. Y bueno, esto es todo respecto al libro de Miqueas. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro o algo que quiera compartir? Sí, quisiera leer nada más, porque no sé si lo hemos leído, pero dice Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, Señor.
Señor va a levantar a su pueblo. Pero cuando levante a su pueblo, va a ser un solo. Entonces también vamos a estar nosotros ahí. Bueno, pues, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Quedó claro? Sí, pues quedó. Ok, entonces ahora ya saben que va a quedar la clase grabada, la vamos a subir a YouTube, si la quieren volver a ver, y se van a compartir los dos, para los que están en el grupo, se van a compartir los notas y la presentación. Entonces, pues muchísimas gracias a nuestros amigos de YouTube, esperemos que nos sigan acompañando y terminamos este trimestre. ¡Adiós!